a Ana, creo que también contaría yo, ¿no? De Ana, cuando nos está hablando y está compartiendo eso que sabes. Ana transmite, la verdad es que mucha alegría cuando habla a través de esa sonrisa perenne que siempre tiene y también mucha pasión en aquello que nos cuenta porque de verdad se lo cree y eso es muy importante. Entonces os cuento un poco su currículum. Ana Forés es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciada en Pedagogía en la Universidad de Barcelona, también la Cátedra de Neuroeducación en la Universidad de Barcelona, EduCEST, y profesora. Su dedicación se centra en la educación y la humanización. Ella sigue creyendo en el género humano y en la educación. Por eso hay conceptos muy importantes para ella y ella nos marca que son la resiliencia, la neuroeducación y el compromiso en la educación. Para ella son elementos clave. Es también miembro de muchos grupos de investigación en la universidad, que no voy a relatar porque se ve que es una trabajadora nata. No sé cómo lo consigues, Ana, pero luego ya nos cuentas tu secreto. Pero bueno, sobre todo destacar que es una apasionada de la educación y de cómo aprendemos. Y entre todas estas cosas también es autora de muchos. Y os voy a citar algunos de ellos por si alguien quiere indagar y tiene curiosidad en ellos. Os cito algunos de ellos. Son Pedagogías Emergentes, 14 preguntas para el debate, este es uno. Neuromitos en educación, el aprendizaje desde la neurociencia. Los cisnes negros. Y por último os cito Resiliencia y neurociencia. Estos, entre otros libros que tiene Ana Forés y que os animo a que los busquéis, a que los leáis, porque vais a aprender también mucho. Gracias, Ana, por estar aquí con nosotras. Tienes la palabra y ahora mandas. Bueno, buena vesprada. Es un placer y bueno, eso me siento en familia, me siento entre amigos, entre amigas. No sé si os voy a decir nada que no sepáis, o sea, voy a intentar que al menos os llevéis alguna idea que suene o que resuene, ¿no? Para seguir aportando a la educación, a los chicos y a las chicas que tenéis por delante. Bueno, yo quería empezar felicitándonos. Yo creo que en este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? En este tiempo de pandemia, que haya gente, ¿no? Que a las 5:30, o sea, después de una jornada laboral, siga estando ahí para querer aprender, dice mucho de vosotros, o dice mucho de vosotras. Por tanto, felicidades y muy, muy agradecida, ¿no? El tiempo es el gran valor, ¿no? de los tiempos que corren, y que me dediquéis una hora de vuestra vida a vosotros, es, imaginaros, ¿no? Tengo 36 horas de regalo hacia mí e intentaré no defraudaros, ¿no? En esas horas que me estáis regalando. Bien, yo quería empezar con una pregunta antes de empezar con la presentación, tal cual, ¿no? Que es, cuando habéis leído el título, ¿no? de la charla, ¿qué es lo que os gustaría que pasara en estos minutos, en esta hora corta? ¿Hay alguna cosa así que, ostras, Ana, yo quiero que antes de las 6:30 hayas hablado de... Digo, porque ahora es el momento, ¿eh? A las 6:30 ya habrá pasado, ¿no? Si fuera yo ahora el genio de la lámpara, ¿no? ¿Cuál es ese deseo que os gustaría que pasara en esta hora? Lo podéis decir por el chat, podéis abrir el micrófono y decir, pero esto tiene que ser pim pam pum, ¿eh? Si es que habéis pensado, si habéis reflexionado sobre el título y decir, ostras, yo vengo aquí sobre todo porque me gustaría escuchar que... A mí me llama la atención con todo nuestro potencial. Muy bien. Muy bien. Con todo nuestro potencial, no sé, descubrir es el máximo, ¿no? del aprendizaje. Bueno, pues eso me suena a un listado de cosas que yo voy a hacer para, no sé, pues me gustaría descubrir ese todo nuestro potencial. Muy bien.
Muy bien. ¿Alguna cosilla más? A ver, si hay Yo, Muy bien. cuando asistes a formaciones, Sí. esa seguridad que mañana, yo eso ya lo puedo, algo de lo que tú me digas hoy, aprenda hoy de escucharte y de compartir, yo mañana yo la pueda vivir con mis alumnos, imagino que los papás con sus hijos, pues me encantaría, me encantaría. Vale. ¿Y una tercera? Y ya me voy. Yo añadiría el descubrir ese potencial, ¿no?, que tienen nuestros alumnos, ¿no? Cómo realmente descubrir ese potencial y ayudarles a aprenderlos por ese potencial. O sea, que aprendan, pero desde ahí, de lo que ellos son y desde lo que ellos tienen, ¿no? O sea, pues cómo hacerlo, ¿eh? Eso. Muy bien. Muy bien. Cuando comparto, os dejo de ver. Entonces, si hay algún comentario en el chat o algo, que alguien ponga voz, porque si no, no os voy a ver. Os iré presentando y volveré, ¿eh? Porque si no, hablar contra una pantalla es muy, muy frío para mí. Muy bien, pues cuando yo he preparado esta charla para vosotros, ahí está. Os quería hacer esa primera pregunta, ¿no? ¿Habéis traído los guantes? No hace falta que me digáis ahora. Y esa pregunta que muchas veces hacemos, ¿no? De ¿habéis traído los guantes para esta formación? Es una frase de Leslie Hart, ¿no?, que dice eso, ¿no? Dice, intentar enseñar algo sin saber cómo funciona el cerebro es como intentar, ¿no?, diseñar un guante sin haber visto jamás una mano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de neuroeducación, y la neuroeducación nos ayuda justamente que para aprender a educar hay que educar como se aprende. Y la neuroeducación no viene a arrasar con todo lo que ya sabíamos, ni mucho menos, sino que viene a sumar. Viene a sumar esa mirada que ya sabíamos de los conocimientos de pedagogía, todos los conocimientos también de la psicología de la educación, pero ahora tenemos la evidencia desde la ciencia, ¿no? La tecnología nos permite ver en nuestro cerebro qué está pasando realmente cuando estamos aprendiendo. Y esto antes no lo sabíamos porque no había esa tecnología que nos lo permitía. Antes observábamos, lo intuíamos, ¿no?, pero no sabíamos realmente qué estaba pasando en nuestro cerebro cuando aprendíamos. Y ahora sí que lo podemos saber. Y creemos que eso es un gran avance en todos los sentidos, ¿no?, porque es una información que nos ayuda a entender por qué hay cosas que funcionan o por qué hay cosas que no funcionan, o por qué hay cosas que creíamos que eran así y que ahora vemos que no son así, ¿no? Son los famosos neuromitos. Entonces, todo lo que estamos hablando desde la neuroeducación son esas evidencias científicas que nos ayudan a mejorar, pues, nuestra manera de enseñar para que nuestros niños y nuestras niñas, nuestros chicos y nuestras chicas aprendan más y mejor, ¿no? Como decía Fina, muchas de las cosas que os explicaré las hemos escrito con todo el grupo de la Cátedra de Neuroeducación. Nosotros escribimos el primer libro sobre descubrir la neurodidáctica en el 2008, cuando aún nadie hablaba de neuroeducación o no se oía tanto, ¿no? Y bueno, como grupo hemos ido aportando, ¿no?, diferentes pues eso, testimonios, ¿no?, libros que nos ayudan a comprender, ¿no?, cómo funciona nuestro cerebro y cómo aplicarlo a la educación. Bien, pues quería empezar con unos flashes, ¿no? Con algunas ideas claves para ayudar a entender eso de que hablamos de aprender con todo nuestro potencial, ¿no? Fijaros, hay una primera premisa, este es David Bueno, que conocéis de sobra, ¿no?, y que es el director de la Cátedra de Neuroeducación. Esto es un artículo que le hicieron en el diario Ara, y dentro de este artículo yo he seleccionado como cuatro ideas clave que creo que nos pueden ayudar a entender, ¿no?, y a poder reflexionar después juntos, ¿no? Fijaros, el primero es: aprender es un instinto biológico inevitable. ¿Eso qué significa? Que nacemos para aprender. Aprender es muy, 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 muy fácil para nuestro cerebro. Aprender es muy fácil. Nacemos para aprender. Y eso lo que nos dice es, wow, que tenemos el viento a favor.
¿no? Que son a favor nuestro para hacer nuestra labor justamente educativa, ¿no? Claro, si nosotros nacemos para aprender, aprender es fácil, viene ya ahí con nuestra carga biológica, eso significa, bueno, pues vamos a hacer lo posible, ¿no? Porque ya lo tenemos eso a favor. Igual que os digo que aprender es muy fácil, desaprender es muy difícil. Eso es otra cosa. Aprender es muy fácil, desaprender para nuestro cerebro es muy, muy difícil. Ya veremos después por qué. Bien. Fijaros, número 2, ¿no? de este artículo, que también nos ayuda a entender por qué hay cosas que funcionan. A nuestro cerebro, ¿no? Prioriza aquellos aprendizajes que él percibe que los van a ser necesarios para el futuro. Entonces, cuando nuestros chicos y nuestras chicas están aprendiendo, ¿no? Si ellos, predicen, ¿no? que aquello que están aprendiendo les va a servir para eso, el cerebro dice, espérate, tú lo vas a necesitar, te lo anclo más fácilmente. ¿Sí? Por tanto, cuán importante es que les expliquemos, ¿no? la utilidad de aquello que estamos enseñando. Que ellos vean que eso que estamos aprendiendo, aunque parezca que ahora no tiene mucho más sentido, ¿no? es necesario para otras cosas, ¿no? o para otras utilidades. Cuando ellos entienden el para qué, ¿no? ese aprendizaje queda como mucho más anclado y mucho más firme. ¿Sí? Igual que eso, sabemos que nuestro cerebro también prioriza aquellos aprendizajes que son más transversales y más contextualizados. Por eso cuando hablamos de metodologías como trabajar por proyectos, ¿no? trabajar por retos, trabajar el aprendizaje-servicio, ¿no? que sabemos que están funcionando, lo que hay detrás justamente es eso, que a nuestro cerebro le gusta mucho más trabajar a nivel transversal y contextualizado. El cerebro no está hecho para aprender solamente por asignaturas, por cosas estancadas, sino que le gusta relacionar. Entonces, todo lo que nosotros le facilitemos, esa relación, ¿no? Se lo ponemos mucho más fácil a nuestro cerebro. ¿Sí? Y después, otra de las ideas claves de este artículo de David, dice, transmitir conocimientos de manera eficiente que estimulen por ellos mismos la progresión y la proactividad de los alumnos ha de ser siempre desde la confianza y la curiosidad. Si yo quiero que mis chicos y mis chicas aprendan, lo tengo que hacer desde la confianza y desde esa curiosidad. O sea, ¿cómo hago? La persona decía, algo que pueda aplicar mañana. Pues mira, podemos aplicar mañana ya y hasta esta noche si queréis. Cómo yo trabajo la confianza y cómo yo trabajo la curiosidad. Y ahora os voy a ver, porque si no me aburro. Fijaros, ¿por qué la confianza y por qué la curiosidad? La curiosidad es una de las grandes puertas para el aprendizaje, ¿no? Si yo quiero que las personas aprendan, una de las cosas que tengo que hacer es estimular esa curiosidad. En sí, cuando dejamos de tener curiosidad, ¿no? es cuando envejecemos más. No es porque no tengamos capacidad de seguir aprendiendo, sino porque creemos que ya lo sabemos todo, ¿no? Ya no tengo curiosidad por nada. La curiosidad es esa puerta para el aprendizaje. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros chicos y nuestras chicas sigan teniendo curiosidad? Pérez Estupiñán decía, a veces hay que rascar donde no pica, como metáfora, ¿no? Rascar donde no pica significa aquello que no creía, ¿no? que me puede interesar, ¿cómo hago que se despierte ese interés por saber? Y el otro pilar de la confianza, yo creo que es uno de los grandes pilares de la educación. Porque lo contrario de la confianza, ¿qué sería? Desconfianza, ¿no? Esta es la fácil, vale. Otro sinónimo de desconfianza, o sea, otra palabra que no sea desconfianza. Recelo. Yo confío en ti o... Recelas de mí, no te fías de mí, piensas que voy con segundas por algo. ¿Vale? O tengo miedo, ¿no? O temor.
El temor, muy bien, ¿no? Entonces, cuidado cuando en clase o en casa hay miedos. Miedo a defraudar, miedo al que dirán, ¿no? Miedo... Entonces, ¿cómo yo creo un clima de confianza? Un clima donde el niño o la niña se puede equivocar y no pasa nada porque forma parte del aprendizaje, ¿no? Un clima donde, bueno, nos podemos permitir decir cosas que a lo mejor no son lo mejor, pero forma parte de ese proceso. Que seguro que vosotros lo hacéis, ¿eh? Pero para que lo tengamos más en cuenta, ¿no? ¿Cómo creamos esos ambientes? En el chat 2 personas han dicho temor e inseguridad también, comentaban. ¿No? Entonces, estamos también en un contexto social de mucho miedo, ¿no? Con la pandemia, sobre todo, también lo hemos agudizado, ¿no? Ese miedo al futuro, ¿no? A lo incierto, ese miedo, ¿no? Y a veces sin querer lanzamos mensajes diciendo, es que esta juventud lo va a tener fatal. ¿O no le decimos a veces eso? Es que esta generación... Y no lo decimos con mala intención, ¿eh? Lo decimos desde el corazón. Pero claro, si yo le estoy dando un mensaje, ¿no? De que, es que lo vais a tener fatal, ¿qué les estoy diciendo? ¿Con qué se quedan? Con que quizás no pueden alcanzar aquello que desean. Desánimo. Claro, el desánimo y desmotivación. Claro, lo último sería la desesperanza, ¿eh? Exacto. Y sin esperanza, yo esto muchas veces lo digo, pero es que es muy fuerte. Hay una táctica militar que es yo le quito la esperanza al enemigo y lo mato. Es verdad. Entonces, cuidado con estos mensajes de es que lo vais a tener fatal. Porque primero, nosotros somos una pitonisa que lo sabemos que lo van a tener fatal. Lo van a tener diferente, seguro, porque cada generación ha sido diferente. Cada generación ha tenido unos retos. No creo que será mucho peor que hace 2 generaciones, por ejemplo, ¿no? Espero. Entonces, entender que lo van a tener diferente y que van a tener que buscar unos recursos diferentes, ¿no? No es lo mismo que lo vais a tener fatal, ¿no? O no vais a tener, ¿no? Es que hay mensajes a veces que se oyen que son muy distópicos, ¿no? De esta generación es una generación perdida, ¿no? Claro, cuidado con este tipo de comentarios, porque esto si la gente se lo cree, ya está, ¿eh? ¿Por qué creéis que hay tantos suicidios hoy en día? Porque hay gente que se lo está creyendo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con qué decimos, cómo lo decimos y justamente cómo hacemos para que esto no pase, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos ese clima de confianza? Decir, vale, no lo tenemos fácil, evidentemente, nunca se ha tenido fácil, ahora no lo tenemos fácil, pero eso no significa que no se pueda. ¿Qué tendremos que hacer? Pues tendremos que ser más creativos que nunca, tenemos que ser más flexibles que nunca, tendremos que, bueno, pues empoderarnos, ¿no? Tenemos que ser más críticos que nunca para que no nos engañen, ¿no? Pero tenemos que empezar a avanzar. Esto os parece muy lapidario, ¿eh? Pero lo digo porque muchas veces, si no, les ponemos esa losa, ¿no? Y es cuando la gente ya dice, pues no hay salida, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos justamente este ambiente de confianza en casa y en clase? Y eso está muy entrelazado con otra idea que es muy, 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 muy importante, que como papis y mamis la tenéis que saber, que muchos profesores de aquí ya la saben, ¿no? Pero que es muy trascendental. Uno de los elementos que más impactan, que más impactan en el aprendizaje de vuestros chicos y vuestras chicas, recordemos, aprender es fácil para nuestro cerebro, aprender es fácil. Entonces, sabemos cuáles son aquellos elementos que más impactan, ¿no? en el aprendizaje de nuestros chicos o nuestras chicas. Uno de los elementos que más impactan, y que PISA también lo tiene comprobado, es si los niños perciben que vosotros, padres y madres, o nosotros, madres y padres, ¿no? Confiamos en ellos académicamente. Y esto es muy sutil. Esto es muy sutil. Porque como yo, padre y madre,
le transmito este mensaje de que confío en él o en ella académicamente. Ya les voy a poner un ejemplo que no os va a gustar nada, ¿eh? Pero imaginaros que llegamos a casa, ¿no? Y nos sentamos a hacer los deberes con ellos. ¿Qué mensaje le estamos dando? Que no son capaces por sí mismos o que creemos que no son capaces por sí mismos de hacerlos. Y lo estamos haciendo de corazón. Sí. Lo estamos haciendo de corazón, pero no le estamos ayudando. Entonces, ¿cómo lo deberíamos hacer? ¿O cómo lo hacéis? Porque a lo mejor ya lo hacéis así. El que se espabile tampoco, ¿eh? O sea, tan malo es el abandono como la sobreprotección. Tan malo, ¿eh? Lo uno como lo otro. Realizar seguimientos puntuales mientras que está haciendo las tareas, por ejemplo. O nada más decirle, si me necesitas estoy aquí. Pero tú lo tuyo y yo lo mío. Los deberes son de él, no son míos. ¿Cuántos papis y mamis dicen, no, bueno, hoy qué tenemos para deberes? No, perdona, los deberes son de él, no son míos. Como la mochila es de él, no es mía. Entonces, ellos tienen que hacerse conscientes de, es su responsabilidad, ¿no? Pero que nos tienen ahí para cuando les necesitemos. Cuando nos necesiten, vaya, estamos ahí, ¿no? Los padres somos un amor incondicional, estamos ahí. Y después disociar, que aunque saquen una mala nota, les vamos a querer igual. Y esto es muy potente. Ese mensaje, que a lo mejor nosotros lo tenemos muy claro, pero a lo mejor no se lo verbalizamos, ¿no? Y ellos a lo mejor se hacen ahí un castillo, ¿no? Entonces, ese mensaje de saques la nota que saques, tú no eres una nota, tú no eres un examen. O sea, yo te voy a querer igual. Porque eso es lo que les da la confianza, lo que les empodera, ¿no? Lo que les hace salir adelante. Ana, Son muchas veces quedan ahí atrapados. A ver, dime, Mari Carmen. Ya os he provocado ya. Sí. Es que claro, quizá cuando llega tu hijo o tu hija, hablo como madre. Sí. Cuando llega tu hijo o tu hija con esa nota mala, esa nota que tú no esperas, que a lo mejor no es tan mala, pero a lo mejor es más bajo de lo que tú te imaginas, ¿no? Lo que ellos perciben es tu reacción. Y tu reacción de preocupación, como no le ponemos esa palabra, es que estoy preocupado por, ellos lo ven como que estás enfadado con. Yo te sigo queriendo. Simplemente que esta situación me lleva a mí a pensar que algo nos ha pasado o que algo te ha pasado, porque son tus tareas. Yo estaba aquí para ayudarte, pero no sé, quizás la interpretación que hacen ellos de cómo reaccionamos ante esta situación. Claro, pero sobre todo ponerle palabras y poderlo hablar, porque si no ellos pueden, ¿no?, hacerse ahí un castillo. Yo tengo un compañero que, bueno, es el Jordi Grané, que escribe conmigo lo de resiliencia, ¿no?, que tiene 2 hijos y una vez un hijo le trajo 6 suspensos. Los 2 profes y tal, ¿no?, como diciendo, a ver, ¿no? Y claro, lo primero que sale es, vamos a la bronca, ¿no? Porque además adolescentes, tal, ¿no? Vamos a la bronca. Y hizo así el cambio de chip y, bueno, claro, llamaron al hijo en cuestión, ¿no? Lo sentaron allí. Y la frase que le dijeron es, ¿en qué no te hemos ayudado? Y cambió todo. Primero, un adolescente no se piensa que le vas a decir eso. Un adolescente piensa, uy, ahora te vas a quedar sin, ¿no? Entonces eso ya les descolocó. Claro, el chaval a las 6 la sacó rápidamente, ¿eh? Pero, wow, eso pide de nosotros como padres y madres también, ¿no? Estar muy bien. Estar muy bien. Estar muy bien. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Os he dejado así un poco... ¿no? Ana, si quieres en el chat, un comentario es, por eso pienso que es bueno hacerles llegar que el error es bienvenido. Claro.
y hacerles ver, sobre todo si sois papis y mamis guays, ¿no? O sea, que tenéis un cierto reconocimiento o tal. Lo digo porque si no, el hijo a veces dice, nunca llegará a ser como papá o como mamá, ¿no? Es como, ¿no? Una sensación de hacerles ver que ellos tienen su camino, que no tienen por qué ser como nosotros, ni mucho menos, ¿no? Y es eso, o sea, que lo vamos a querer igual, ¿no? O sea, la idea es que den lo máximo que puedan dar, ¿no? Eso sí, pero que hasta donde lleguen estará bien. Yo creo que eso a veces, si no hay mucho dolor en las aulas, a raíz de estas cosas, ¿no? A raíz de, sobre todo de esas ideas que se crean ellos porque no lo hemos hablado, porque tú hablas con los padres o las madres y dicen, no, si es al revés, ¿no? Si tal, ya, pero el niño se ha hecho su castillo, a ver, voy a seguir la presentación, cualquier cosa me decís y paramos, espérate que ahora he perdido el power por aquí. A ver, esto es un compartir pantalla, finestra, ¿no? Ahora, ¿ves? Que se me había ido. Se me fue. Que sí. Ay. Vale. Bueno, este era David. Y hubo otro artículo del diario Ara que hablaba Héctor Ruiz, ¿no? Y también he sacado como 4 ideas que yo creo que también nos ayudan a comprender, ¿no? Todo lo que estamos hablando. Fijaros, Héctor Ruiz habla justamente de eso. Uno de los limitadores del aprendizaje son las creencias autolimitantes, ¿no? Es cuando un niño se cree que no puede, ¿no? Cuando un niño en algún momento, pues algún maestro o maestra, seguro que en vuestro cole no, pero le dice, pues tú no servirás para las mates, o tú no servirás para la música, o tú no servirás para lo que sea, ¿no? Y él se lo cree. Ahora hablaremos de eso con detenimiento. La otra idea clave aquí es la motivación, ¿no? O sea, si encontramos ese elemento que decía Ken Robinson, ¿no? Si encontramos eso que mueve a las personas, a nuestros niños o nuestras niñas, eso es lo que hará que puedan aprender también otras cosas, ¿no? Pero desde su punto de motivación, no desde la carencia o de lo que le va mal. Por ejemplo, si un niño va mal con las mates, por poner un clásico, y le ponemos un refuerzo de mates, ¿no? Y tal, lo que a veces estamos haciendo es fustigar justamente su autoestima, ¿no? Si este mismo chico que le van mal las mates, pero le va muy bien, ahora me lo invento, el baloncesto o la música o la cocina, pues voy a trabajar las mates desde la cocina, voy a trabajar las mates desde el baloncesto, voy a trabajar las mates desde la música. Porque como la música se me da bien, a partir de ahí es más fácil hacer el puente hacia las mates. Y no me machaco en lo que no puedo, sino que me voy a machacar justamente a estimular, ¿no? Desde lo que sí puedo. Después de entender eso, que el aprender requiere también ese esfuerzo y esa confianza que decíamos antes, ¿no? Que, bueno, pues a veces a la primera no sale, pues hay que la primera o a la segunda o a la tercera. Y eso forma parte del proceso, ¿no? Sobre todo cuando los aprendizajes son, pues, por ejemplo, de motor, ¿no? O sea, bueno, el andar mismo sabemos que es una cuestión de irse cayendo hasta que uno ya coge el equilibrio y anda solo, ¿no? Pues hay cosas como el tocar un instrumento ¿no? o el ir en bicicleta o cualquier cosa de esta que necesita ese esfuerzo, esa perseverancia, ¿no? Y esa confianza hasta que lo dominas, ¿no? O un idioma o lo que fuere. Y la otra, ¿no? Que dice Héctor Ruiz y que también nos sirve como maestros, ¿no? Es la importancia de la metacognición. Bueno, que vosotros con las rutinas de pensamiento lo tenéis más que bordado, ¿no? Pero sabemos de la trascendencia y de la importancia justamente de la metacognición. Entonces, de estas 8 cosas que os he explicado hasta ahora, ¿cuál de ellas no erais tan conscientes con vuestra relación con vuestros hijos? ¿O cuál de ellas diríais, ostras, pues a partir de mañana la tendría que
que ser más consciente de esto. Os he dejado demasiado callados, ¿eh? No, Si no nos atrevemos a decirlo en voz alta, recordad que lo podemos escribir en el chat y alguien de nosotros lo dirá en voz alta. Porque seguro que hay algo que nos ha llamado la atención y que no habíamos caído en la cuenta, ¿no? Bueno, a lo mejor no, nunca lo sabéis todo. Bueno, a lo mejor lo sabemos, es verdad, tienes razón. Yo es como un recuerdo, no es que lo supiera, pero que viene bien que nos lo recordemos, la importancia de la curiosidad, para aprender, el despertar previamente la curiosidad por aquello que hay que aprender, que es básico. Que a veces vamos al contenido y parar el terreno despertando esa curiosidad por lo que se va a aprender. Bueno, gracias por recordarlo una vez más. Muy bien. Me había parecido que María, no sé, no he visto ¿alguien ha levantado la mano? María Martí. María Martí ha levantado la mano que quería. Vale, María Martí. María, igual, no sé si eres consciente o nos esperamos. Si quieres lo pones en el chat, si quieres lo expresas en voz alta. Nada, continuamos. Muy bien. Vale, entonces, ¿qué sabemos de nuestro cerebro? Sabemos que nuestro cerebro es único. Y eso también es muy importante y muy trascendental como padres y madres y como educadores en general, ¿eh? Significa que cada niño, cada niña que tenemos delante son únicos, son singulares, son diversos. Y eso significa que no hay una única fórmula ni una única receta para enseñar. Cada niño es único, cada niña es única. Por tanto, la educación ha de ser inclusiva sí o sí. Tenemos que dar a cada niño y a cada niña esa oportunidad, ¿no?, de desplegarse según su ritmo, según su manera de ser. Sabemos eso, que nuestro cerebro es muy plástico, nos adaptamos muy bien a las situaciones, tenemos esa facilidad, ¿no?, de esa flexibilidad. Nuestro cerebro es un cerebro social, aprendemos mejor con los demás y por eso la pandemia también nos ha hecho mucho daño. Entonces, vamos a aprovechar ese cerebro social también para aprender. Sabemos que es multisensorial, ¿no?, que las fuentes de aprendizaje, los canales de entrada de las cosas que tenemos que aprender, no solamente es a través del oído o a través de la vista, sino que también podríamos estar aprendiendo a través del olfato, a través del gusto, ¿no?, que a veces el cuerpo, la parte corporal, la menospreciamos un poquito en la escuela, ¿no? Sabemos que de su importancia y con los más pequeños lo utilizamos, pero después como mayores ya parece como, ¿no?, que esto de trabajar con las manos, ¿no?, ya no es tan serio, ¿no? Y sabemos que nuestro cerebro es holístico, ¿no? Holístico significa que le gusta trabajar y conectarse en las diferentes áreas y funciones de nuestro cerebro, que no solamente está trabajando una área, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos no solamente está trabajando el área de Broca y Wernicke y tal, que son más especializadas en la función de la lectura, sino cómo, ¿no?, desde la parte visual, la parte de imaginación, la parte más creativa, se pueden poner en funcionamiento. ¿Alguno de vosotros ha hecho este ejercicio, verdad? Este ejercicio es daros un cachito de papel, cada uno con una dimensión diferente, y tendríamos que hacer un avión de papel siguiendo estas instrucciones, ¿no? Y cuando se hace este ejercicio, lo que se da cuenta es justamente que muchas veces, ¿no?, desde la genética venimos con, bueno, pues con una predisposición genética, ¿no?, determinada, y a veces exigimos en la escuela como si todos los niños tuvieran el mismo papel con el mismo tamaño, ¿no? Y a veces pues no vienen con el mismo papel ni con el mismo tamaño, y por tanto el tipo de figura, a lo mejor unos podrían hacer un avión, pero otros pueden hacer una grulla, o pueden hacer un barco, o pueden hacer un sombrero.
Lo digo porque no hay ese niño estándar, ¿no? Y así que os voy a preguntar, ¿de qué están hechos los niños? Y las niñas, claro. ¿De qué están hechos los niños? O las niñas. Esto sí que debe ser rápido, ¿eh? Esto no es trascendente, esto es pam pam. ¿De qué están hechos los niños y las niñas? María José Serrano, Dale, dale. De sueños, por aquí. ¿has dicho algo? De sueños. ¿De Sí. afectos? De afectos, de sueños, ¿de qué más? De ilusiones. Va, ¿de qué más? De emociones. De emociones, muy bien. ¿De qué están hechos los niños? Las niñas. ¿De alegría? De alegría, de curiosidades, muy bien. De retos. De retos, ¿De movimiento? de movimiento, muy bien. Muy bien. ¿Y nosotros como adultos, de qué estamos hechos? De prejuicios. De la mitad, dice. De la mitad nos dicen. De la mitad que los niños. ¿Por qué creéis que os hago esta pregunta? Esta pregunta la hace César Bona cuando hacía la presentación de ese libro, ¿no? ¿De qué están hechos los niños y las niñas? Lo digo porque nosotros también hemos sido niños y niñas, también tenemos esa parte de niños y niñas, ¿no? Cuando hablamos de aprender con todo nuestro potencial, ¿no? Que aquí preguntabais, es entender que ese potencial lo seguimos teniendo, ¿eh? Nosotros seguimos teniendo esas ilusiones, esa curiosidad, esas ganas de aprender, ese movimiento, ¿no? Pero ¿qué nos ha pasado por el camino? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué no lo tenemos tan...? Frustraciones, ¿han sido frustraciones lo que hemos tenido? Yo creo Desencantos. que lo, Obligaciones. sí, que lo hemos cambiado por otras cosas que nos han hecho creer que eran más importantes. Ajá. ¿Y por qué? Porque a lo mejor no lo hemos pensado bien, no, nos lo han dado hecho y tampoco nos hemos parado. No sé. Claro, es lo que decíamos, ¿eh? Nosotros como adultos tenemos todo para ser como niños, todo. O sea, tenemos todas las habilidades y la predisposición para tener esa misma ilusión, esa motivación, esa curiosidad. Es que nosotros, adultos, podemos ser más creativos que los niños. Cuando se dice, ¿no? Los niños son más creativos que los adultos, eso no es verdad. Nosotros podemos ser más creativos que los niños. Ahora bien, nosotros no nos permitimos ser creativos, los niños sí. Fijaros que cuando estamos en un proceso de creatividad, hacemos un ejercicio de creatividad, lo primero que es, nos decimos, bueno, aquí se permite todo, ¿no? Esto es como un juego. Cuando yo digo, esto es como un juego, ¿qué estoy diciendo con esta consigna? Que nos vamos a permitir ser niños o niñas otra vez. Vamos a permitirnos, ¿no? Pensar a lo loco. ¿Sí? Después de esta primera fase, vamos a una segunda fase que ya es, ¿no? Ceñir, ¿no? Cuando a un niño o una niña le decimos, ¿no? Pues eso, piensa en la utilidad de un clip, que es la típica test, ¿no? Del Ken Robinson, el niño no piensa en el clip sino que piensa en una posibilidad que un clip puede ser un barco, puede ser un avión, puede ser un cohete, ¿no? Puede ser enorme, puede ser pequeño, puede ser. En cambio, cuando nosotros decimos clip, nos vamos a esto, ¿no? Como si esto fuera el único clip que puede haber. Y además preguntaremos como adultos, ¿y nada más puede ser uno? Un niño no te va a preguntar si puede ser uno, se va a imaginar, ¿sí? Entonces, ¿por qué como adultos nos vamos ahí? ¿Por qué no nos dejamos? Nos vamos autolimitando, ¿no? Ahí está.
pero es porque lo hacemos nosotros, el límite lo ponemos nosotros. Si nosotros seremos más creativos, o podemos ser más creativos que los niños, porque la creatividad también depende del número de experiencias que tengamos previas. Cuantas más experiencias previas tengamos, más creativos seremos. Si nosotros queremos que nuestros chicos o nuestras chicas sean creativos, les tenemos que dar muchas experiencias, porque eso les va a facilitar la creatividad, ¿sí? Entonces, nosotros como adultos, por vida, tenemos más experiencias, casi siempre que un niño o una niña, ¿no? Entonces, nosotros podemos ser mucho más creativos. Ahora bien, nosotros nos autolimitamos. Y empezamos a decir, hombre, sí, pero, y sí, o sí, no. Pero eso no significa que no lo podamos, somos nosotros quienes nos ponemos el límite. ¿No? Como nosotros dejamos de aprender, no porque no podamos, sino porque creemos que ya lo sabemos todo, ¿no? O porque ya nos está bien lo que sabemos, ¿no? Pero no porque no podamos aprender. Entonces, cuidado con esas autolimitaciones, ¿no? Y el otro concepto también muy importante, justamente, es la idea de mentalidad de crecimiento, que seguro que habéis oído, pero yo creo que este es un gran mensaje final para la conferencia de hoy. ¿Qué significa la mentalidad de crecimiento? Carol Dweck se encontró en una escuela donde todos iban para el fracaso, ¿no? Como una escuela ya que los chicos, bueno, pues si hacían algo bien y si no también, ¿no? Y ella dijo, hombre, esto no puede ser, ¿no? Aquí tiene que haber algo. Y empezó a indagar y sacó este gran concepto de mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento. Una mentalidad fija es cuando una persona, un niño o una niña, ¿no? Pues eso, yo no sirvo para, ¿no? Yo no sirvo para, tengo una mentalidad fija, o yo soy así, ¿no? Yo soy así. También puede ser, yo soy estupenda, ¿eh? Puede ser, yo no sirvo para las mates o yo soy estupenda. Claro, si esto es una mentalidad fija, yo creo que soy así, significa que no me doy un margen para ser de otra manera. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo paso de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento? Mentalidad de crecimiento es que cuando no me salen, ¿no?, un ejercicio de mates, tú tienes que decir, todavía no me sale este ejercicio de matemáticas, no significa que nunca me va a salir este ejercicio de matemáticas o que yo no voy a servir nunca para las matemáticas. Yo pongo un ejemplo de una entrevista que le hacían sobre las extraescolares, ¿no? Y salía una niña de 5 años y le preguntaban sobre su extraescolar. Y ella hacía flamenco de extraescolar. Y le decía, pues eso, ¿no?, sobre la valoración de la extraescolar. Y dice la niña, de 5 años, ¿eh? Dice, a mí la profesora me ha dicho que yo no sirvo para el flamenco, dice, pero a mí me gusta y yo voy a seguir haciendo flamenco. Dices, ole tú, pero si esa niña se lo cree, y si esa niña se lo cree, ¿cuántas vocaciones frustradas nos hemos dejado por el camino? Eso no significa que seamos ilusos, ¿eh?, y que todo el mundo sirve para todo. Evidentemente no todo el mundo servimos para todo. Pero que no nos quedemos anclados en esa mentalidad fija, de soy así. Porque lo que sabemos desde la neuroeducación es que tenemos una carga genética, eso está claro, pero no estamos determinados genéticamente. Significa que la educación, el contexto, el entorno es mucho más potente que la genética. Y además sabemos la importancia de la epigenética. Eso significa que a lo mejor de nacimiento, ¿no?, tenemos una predisposición a, es igual, por ejemplo, una enfermedad, pero depende de la vida saludable que yo tenga, esa enfermedad se va a despertar o no. O, por ejemplo, ¿no?, tenemos una carga hacia, no sé, una esquizofrenia, por ejemplo, y si yo, por ejemplo, consumo drogas en la adolescencia, fácilmente eso se va a disparar. Entonces, ¿cuán importante es qué vida y en qué contexto me muevo? O, por ejemplo, una de las cosas que también están muy demostradas es lo importante que es tener un grupo de amistad, ¿no?, de amigos, de confianza, que me den bienestar. Porque eso, por ejemplo, nos va a ayudar a no tener algún tipo de enfermedad que se podía detonar. Entonces, ¿cómo creamos, ¿no?, esos ambientes y cómo hacemos justamente para que nuestros chicos y nuestras chicas tengan esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad del todavía no, pero si persevero, si trabajo, ¿no?, si me esfuerzo,
pues ¿por qué no? A lo mejor sí. Son y 22, quedan 8 minutos para preguntas, ¿no? Se me fue el tiempo. Pues no sé si era esto lo que queríais, no era esto lo que queríais. Si queréis ahora eso, aprovechemos para hacer preguntas de cosas que os puedan interesar o inquietudes que os he despertado. Y si os he creado mal cuerpo, a ver si puedo crear buena sintonía. Vale, pues dejamos un momento. Quien quiera hacer sus preguntas, pues ahora es el momento. Aquello que nos ha inquietado. Yo creo que nos ha dado, Ana, muchas pistas, ¿no? Pistas de cómo llevar a nuestros hijos tanto en casa como en las aulas, ¿no? Esto nos sirve a todos. Y no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa o destacar alguna idea. Yo quiero mandar un mensaje tranquilizador, ¿vale? Primero, siempre hacemos lo mejor que podemos y sabemos. Y eso ya dice mucho de nosotros. O sea, la labor de padres y madres es la más compleja de las labores de la humanidad. Y no nos podemos culpabilizar, sino justamente, ¿no?, ser conscientes de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Yo creo que eso es lo básico. Y segundo, eso, intentar que los mensajes a nuestros hijos no sean que lo tengan que adivinar, sino que se lo podamos explicitar, ¿no? Porque toda la comunicación que se puede explicitar es mucho más segura. María José. Sí, a mí el comentar, cuando has dicho en esas 4 cosas importantes, o 5, que los niños son únicos y que no aprenden de la misma manera, yo que ahora este año estoy en 3 años, después de hace mucho tiempo, es curioso cómo cuando les preparan para aprender un contenido, les preparan 4 o 5 tareas diferentes y la profesora les dice: ahora pensemos por cuál vamos a empezar, cuál preferimos. Ellos, con 3 añitos, tienen muy claro por dónde quieren empezar, qué tarea quieren y qué, eso ya lo van. Es admirable esa capacidad, pero que si tienen la oportunidad la ejercen y son únicos, es que diferentes, totalmente. Hay 20 alumnos y cada uno ya tan pequeñitos y a veces eso un poco lo olvidamos, los queremos meter a todos por el mismo callejón y con la misma estructura. Y si eso le das cancha y le das oportunidad, es que es alucinante cómo pueden dar de sí. Quiero decir, reafirmo un poquito eso que has dicho, que de verdad cuando lo ves realmente, eso sucede así. Eso sucede así. Sí, además claro, con 3 años, haber nacido en enero, haber nacido en diciembre es mucha la diferencia. Eso es mucha la diferencia. Y después, sobre todo el mensaje para los padres y para las madres es respetar la maduración de nuestros hijos. Es decir, por intentar adelantar procesos no significa que se vaya a aprender mejor. Es peor a veces porque justamente crea frustración en nuestros hijos. O sea, cuando acabe de madurar, ¿no?, pues sabrá leer. Intentar forzarlo antes, si no está maduro ese cerebro, lo único que vamos a hacer es frustrarlo. Y a lo mejor le vamos a quitar justamente el placer de leer, ¿no? Justamente lo que tenemos que conseguir es que la lectura sea placentera, porque eso trae una serie de connotaciones increíbles. Para saber leer hay que saber hablar, y para saber hablar hay que tener mucho vocabulario. O sea, si queréis que vuestros hijos, vuestras hijas lean, hablarles mucho y que ellos hablen mucho y que sepan mucho vocabulario, porque si hablan mucho, si tienen mucho vocabulario, cuando vayan a aprender a leer, les será mucho más fácil. Yo destacar también lo de la mentalidad de crecimiento, esa última idea que nos has compartido, ¿no? Ya no solo es importante el lenguaje que utilizamos los padres y los maestros, debemos estar atentos también al lenguaje que utilizan los niños, ¿no? Porque su lenguaje de verdad que creo que nos hará descubrir muchas cosas, cómo son, cómo sienten, cómo viven, ¿no? Y les podemos ayudar mucho si estamos atentos a ese lenguaje que utilizan. No sé, esa idea de lenguaje o de mentalidad de crecimiento me ha gustado mucho.
Yo también ahí había notado en el chat, también si podías un poquito ampliar eso de la mentalidad de crecimiento, porque, o sea, como te estaba escuchando, ¿no? Cuando a veces, por ejemplo, el grupo, tú has dicho que el grupo, yo estoy totalmente de acuerdo, es el que te ayuda, ¿no? Un grupo ahí es el que te ayuda a crecer, ¿no? Pero hay una etapa de la vida, sobre todo en los adolescentes, que esa etapa de crecimiento, el mismo grupo a veces como que ahí, no sé, como la que la frena, la lleva, o sea, no sé si podías ampliar un poquito lo que has dicho sobre mentalidad de crecimiento. Sí, os voy a poner un link. Ay, quieta. Para que después lo veáis, porque no nos va a dar tiempo, pero es muy fácil de entender, ¿eh? La Carol Dweck lo explica muy bien. Justamente es eso, es la contraposición a una mentalidad fija, el pensar que yo soy así, ¿no? Y la mentalidad de crecimiento es, bueno, yo estoy en proceso de, ¿no? Y no significa que no pueda, sino que, bueno, necesito mi tiempo, ¿no? Para poder ser. Pero claro, no es lo mismo pensar, si yo tengo una mentalidad fija, por ejemplo, los retos no me van a gustar porque me van a poner delante, ¿no? Un obstáculo y con lo cual yo me voy a frustrar. O no me va a gustar trabajar en grupo porque si veo que la otra persona, ¿no? Que Mariló es mejor que yo, pues no me mola. Pero si yo tengo una mentalidad de crecimiento y yo sé que Mariló lo hace muy bien, yo iré allí y le diré, ostras, Mariló, ¿cómo lo haces? ¿No? Porque tendré ese interés por aprender. ¿Sí? Pues me van a molar los retos porque es la manera de desafiarme a mí misma, porque lo voy a vivir así. Entonces, es muy importante saber cómo pensamos, cómo somos, ¿no? Claro, y lo que acabas de decir también es muy importante los trabajos de grupos, ahora ya me refiero de adultos, ¿no? O sea, no solo niños, nosotros mismos, ¿no? El tener esa mentalidad de crecimiento, que eso, el fijo te dice, siempre lo he hecho así, ¿no? Esto es lo mejor, no cambiamos, y en cambio esa mentalidad de crecimiento te dice, sí, lo hemos hecho así, pero puede, o esta persona puede. No sé, también veo que no solo en los niños, sino que en nosotros, en los grupos de trabajo, es muy importante, ¿no? Esa mentalidad. Sí, sí, es muy potente. Una última pregunta. ¿Comentario? ¿Os habéis quedado bien? Sí. Mañana llevaréis algo a la práctica que decíais de las 3 preguntas que me habéis dicho. O veremos las cosas desde otra manera cuando has empezado hablando de la Uri, tienes el micro importancia. apagado. Ay, Perdón, Mercedes. No, es que estoy queriendo decir que mientras que vamos formulando esta última pregunta que va a hacernos Mercedes, por favor recordad que está el enlace para el formulario de satisfacción. Vale, Mercedes, adelante. No, simplemente era decir que igual ahora, o sea, yo ahora ya no hablo como madre, hablo como docente. Igual vemos las cosas de otra manera. Cuando has empezado hablando de la contextualización, del incidir en la importancia, de hacer ver la importancia de algo para que ellos sientan la necesidad de aprenderlo. Y igual eso también, mañana a las 8:30 nos hace replantearnos algunas cosas. Era una reflexión un poco desde el otro lado, no de madre, sino de docente. Sí. Yo me acuerdo en el País Vasco que había una profesora que explicaba historia, dice, cuando tenía que explicar la guerra civil, dice, es que claro, estaban motivados cero, ¿no? Dice, hasta que encontré que había una canción de un rapero que utilizaba el himno nacional como rap. Entonces les puso el rap y a partir del rap cogió la música, de la música ya está, ya nos tenía cautivados. Entonces, ¿no? ¿Cómo llegas a ese rascar donde no pica? ¿Cómo buscas, ¿no? Un anclaje para llegar a ellos de una manera indirecta y ya estás? Bueno, pues esta ha sido nuestra última pregunta. Hemos cumplido con el tiempo, Ana. La verdad es que, pues eso, ha sido un placer escucharte. Creo que, como he dicho antes, sí que nos has dado muchas pistas que ahora, tanto como padres, madres, docentes, vamos a tener que pensar, gestionar y a ver si esto produce
algún efecto mañana por la mañana, como decía Mercedes, a las 8:30, ¿vale? Pues un abrazo a todos. Gracias. Nos dicen por aquí que siempre es un placer escucharte. Bravo. Nos lo dice Mariló. Muchas gracias. Y bueno, nos unimos pues a ese recadito que nos acaba de enviar Mariló todos. Te seguimos, estamos en contacto, seguimos tu trabajo y vamos a estar siempre pendientes. Un abrazo, Ana. Y el resto, gracias también por asistir, por conectaros. De verdad, hablad con las familias de vuestros cursos, decidles que por favor que se conecten, que estamos aquí, que estamos presentes en el colegio y dispuestos a ayudaros y a compartir esta tarea tan importante que todos tenemos. Así que por favor, contad lo que habéis oído, ¿de acuerdo? Quedamos así y quedamos pendientes para la otra. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Gracias. Sí.